Lectura diaria. La personalidad que Dios me dio. Dios me ha dado una personalidad única para honrarlo. Él ha creado mi personalidad, mis emociones, mis deseos y mis ganas de servir para el plan y el propósito que tiene para mí. Está trabajando en mí para desarrollar todo el potencial de mi personalidad. Como sucede con todos los dones que Dios me da, tengo la responsabilidad de someterme a Él todos los días y cultivar las fortalezas de mi personalidad a través de la disciplina. Él me equipa con las habilidades de hacer todo a través del Espíritu Santo que vive en mí. Dios me ha dado una personalidad única para honrarlo. Dios estuvo presente en mi concepción y en mi nacimiento. Me creó a su imagen con una disposición y temperamento distintivo. Me hizo como Él quería que yo fuera. He sido formado de manera maravillosamente compleja. Soy único. Soy su obra maestra creada para hacer las cosas buenas que preparó de antemano para mí en Jesús. Reconozco que la personalidad única que Dios me dio influye sobre cada área de mi vida. Por lo tanto, buscaré entender cómo me ha creado y diseñado. Esto afecta e influye en cómo me relaciono con Dios y con los demás. Debido al pecado, aquello que Dios creó para bien ha sido contaminado. Quizá las fortalezas se han vuelto debilidades. Al seguir a Cristo y permitir que me transforme en una creación nueva, Él estará trabajando para redimir mi personalidad conforme a su plan original. Él está aumentando mis fortalezas y disminuyendo mis debilidades. Aunque la perfección total no se logrará en esta vida, Él está obrando en mí para hacer que me asemeje más a Jesús cada día. Un día, el proceso terminará y seré hecho perfecto a la presencia de Jesús y de Dios el Padre. Dios me ha dado una personalidad única para honrarlo. No me compararé con otros. Él me hizo, me conoce, me cuida, me acepta, me valora y murió por mí. Al entregarle mi vida, Él obra en mí para liberar el potencial de la personalidad que me ha dado. No criticaré las personalidades que ha creado en otros, más bien las apreciaré, las celebraré y las valoraré. Dios ama la diversidad que ha creado en las personalidades que ha repartido, y esto lo hizo para el beneficio de su cuerpo, la Iglesia. Hoy elijo someter mi personalidad a Jesús y su plan para mí, para que ésta no se vuelva destructiva, como ocurre con todas las cosas que son separadas de su Creador. Dios me ha dado una personalidad única para honrarlo. Día 5. Mi personalidad es parte del plan de Dios. Lectura bíblica, Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 5 y 17. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Los planes de Dios para la humanidad se describen en la Biblia. Tiene planes para las naciones, para los grupos de personas y para los individuos. Isaías capítulo 46 versículo 10 y 11 resume lo que Dios quiere que sepamos sobre sus planes. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Una cosa es reconocer que Dios tiene un plan general para el mundo y otra muy distinta es reconocer que Dios tiene un plan de vida específico para cada persona. En muchos lugares de la Escritura se indica que Dios tiene un plan específico para cada ser humano. Comienza antes de que seamos concebidos. El Señor le dijo a Jeremías en Jeremías capítulo 1 versículo 5:
Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. El plan de Dios no fue una reacción, una respuesta a la concepción de Jeremías. Fue algo preparado, algo preventivo, dando a entender que Dios formó especialmente a este niño varón para cumplir su plan. Y antes de que la persona nazca, Dios ya sabe cómo será una persona. Dios pone una personalidad en cada individuo, y aunque muchos veamos tantos defectos en otros, incluso a pesar de esos defectos, Dios usará su personalidad para honrarle. Dios usó a Moisés a pesar de ser una persona tartamuda. Dios usó a Elías a pesar de ser una persona depresiva. Dios usó a Eliseo a pesar de ser una persona muy enojona. Dios usó a Jeremías a pesar de ser una persona melancólica. Dios usó a Gedeón a pesar de ser una persona miedosa. Y la lista continúa. Pero Dios da vida a cada persona con un plan y personalidad que le ayude a cumplir el plan y los propósitos de Dios en su vida y en la de otras personas. David recalca esta verdad: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Salmo capítulo 139, versículo 13. Las personas son formadas por su Creador para sus propósitos. En cada niño que aún no nace, Dios las formará para cumplir sus propósitos y cumplir su plan. Esta es una de las razones por la que el aborto para nosotros es un error. No tenemos el derecho de faltar el respeto al plan de Dios y a violar la obra de Dios matando a un niño que Él está formando. El plan de Dios para cada ser humano es que cada uno llegue a conocerle y aceptar su ofrecimiento de salvación. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Él nos creó para tener comunión con Él, y cuando rechazamos la reconciliación que nos ofrece, vivimos en contra del plan que tiene para nosotros. Aparte de la salvación, Dios también diseñó buenas obras para cada uno de nosotros según nuestros dones, fortalezas y oportunidades, de acuerdo a Efesios capítulo 2 versículo 10. Él orquestó el lugar y el momento en que cada uno de nosotros nació. Hechos capítulo 27 versículo 6 y Salmo capítulo 139 versículo 16. Si Él conoce el número de cabellos de nuestra cabeza y nos conoce mejor que nosotros mismos. Lucas capítulo 12 versículo 7. Él conoce los dones, los talentos, las fortalezas, las debilidades y toda nuestra personalidad que Él mismo nos dio, y sabe cómo podríamos utilizarlos mejor para tener un impacto eterno. Nos da la oportunidad de acumular un tesoro en el cielo, para que por toda la eternidad podamos disfrutar de su recompensa, según Marcos capítulo 9 versículo 41 y Mateo capítulo 10 versículo 41 y 42. El plan de Dios para cada persona aparece en Miqueas capítulo 6 versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Su plan es la relación por encima de las obligaciones, y podrás cumplirlo con tu personalidad empleada para el plan de Dios. Cuando caminamos en el Espíritu, disfrutando de una relación de amor con el Señor, Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 25, nuestras acciones indican esa cercanía. Complacerlo es nuestro deleite. Su plan se desarrolla naturalmente a medida que crecemos en la fe, maduramos en el conocimiento y practicamos la obediencia con todo lo que entendemos. A medida que obedecemos el plan general que tiene para sus hijos, descubrimos el plan de Dios que ha diseñado para nosotros individualmente. Sabemos que el plan de Dios para aquellos que lo conocen incluye alcanzar a otros con las buenas nuevas de salvación. Mateo capítulo 28 versículo 19, Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20. Su plan es que sus hijos sean conformados a la semejanza de Jesucristo. Romanos capítulo 8 versículo 29. Quiere que crezcamos en gracia y conocimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18. Quiere que amemos a otros cristianos como Él nos ama. Juan capítulo 13 versículo 34. Al seguir su palabra,
descubriremos nuestros propios dones y habilidades espirituales que se adaptan especialmente a nosotros para servirle de manera única. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 4 al 11. El plan de Dios se desarrolla en nuestras vidas a medida que usamos todo lo que tenemos para su gloria. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31. De esta manera, nuestra personalidad será moldeada para cumplir el plan de Dios. Versículo para memorizar. Salmo capítulo 139 versículo 13 y 14. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien.